Te doy nuevamente la bienvenida a estas reflexiones que estamos realizando sobre la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a dialogar sobre el término profeta. Esta palabra presupone una referencia religiosa, porque va acompañada por un prefijo que dice pro, que se puede utilizar como un adverbio de tiempo. Tiene el significado entonces de ser previamente o de antemano. Con esto se insinúa ya el significado de que el que predice, el que anuncia de antemano, que se confirma por el uso, es decir, porque no tiene ninguna fuerza probativa, sino de que más bien está compuesto por un verbo también en el cual se hace un anuncio. Entonces el significado de estos verbos es de que se anuncia públicamente o se explica abiertamente o se pregona a los cuatro vientos algo que en naturaleza es dada por el Espíritu Santo. Antiguamente en la Grecia el término de profeta se confería a una actividad en la cual se estaba sumida a un espíritu mántico, es decir, tenía que haber sido exaltada la persona que recibía la profecía por unas cuestiones enigmáticas. De hecho, hacía sonidos que pues referían al futuro, de que no se hallaban en relación directa con lo que iba a pasar en el futuro, sino que simplemente se esperaba de que el oráculo a través de esa persona, de esa profetisa, pues diera instrucciones precisas a quien pedía la ayuda. Por eso hay que distinguir de que cuando aparecen los profetas en el Antiguo Testamento, pues esto va a cambiar, porque en la Grecia simplemente se actuaba por una inspiración muy directa y el título pues de ser profetisa solamente lo recibían por un oráculo, porque había la posibilidad, por ejemplo, de que se preguntara a alguien sobre una situación la cual la pitonisa pues hablaba o había alguien que tenía que traducirle lo que decía. En cambio, la respuesta profética ya en el Antiguo Testamento nos habla, por ejemplo, de que ya no son inspiraciones o interpretaciones de sonidos o de signos, sino de que aquí ya es la voluntad de Dios la que va a decirle al profeta qué es lo que va a tener que anunciar. De hecho, la palabra profeta en el hebreo se escribe naví y significa llamar o anunciar. Detrás de esta forma pasiva de palabras se encuentra Dios, y es Dios el que actúa realmente, o sea, el que llama a comisionar a algo. Entonces, Naví, con el paso del tiempo, se convirtió en un término técnico, de forma que ya no quedó implicado el sentido etimológico de la palabra, sino de que se convirtió en una actividad en la cual el profeta tenía que mostrarse, tenía que actuar, tenía que hablar como profeta. Los datos estadísticos nos dicen de que podemos deducir que el profetismo prevaleció al éxtasis, o sea, aquí ya los profetas de Dios ya no tenían conductas sospechosas, sino de que simplemente se dedicaban a tener los resabios de las palabras que Dios a través del Espíritu Santo les inculcaba. Obviamente, tal cual como lo conocemos ahora, el Espíritu Santo no era una fuente la cual se reconociera, que no, sino que simplemente se descubría la relación de Dios con las cosas futuras, pero no se le asignaba de que esta revelación fuera del Espíritu Santo, sino de que era una relación. Entonces ya en la época tardía del Antiguo Testamento se empieza a hablar, por ejemplo, de que los profetas como Abraham, como Moisés, como Aarón o como Miriam, que es la única profetisa seguramente, tienen esa inspiración, esa gran relación con Dios, el cual pues les anima a anunciar qué son las cosas que están pasando, que pueden pasar. Elías y Eliseo son las figuras más destacadas en este Antiguo Testamento, porque eran las
personas que mediante un éxtasis llevaban el, el rango de la profecía a algo muy superior. Se destacaron por los sucesos maravillosos que indicaban Elías, que era un hombre de palabra, por ejemplo, cuya actuación se movía no solamente a nivel pastoral, sino también a un nivel político. Entonces hay que distinguir entre los profetas, que son los que se dedican a escribir, y los profetas cultuales, que precisamente, como bien lo dice, están en el culto junto a un sacerdote, porque los cultos a los oráculos, cuando por ejemplo el pueblo se quejaba y acudía al profeta, pues el profeta ahí en el mismo culto tenía que anunciar ante los demás, o ante la corte real, eh, cuáles eran las palabras que podían animar al pueblo a seguir adelante, o que iban a sufrir incluso una suerte de infortunio si no acataban la ley de Dios. Entonces, entre los profetas cúlticos está Semei, que está en la Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 8, Sedecías en la Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 24, y tal vez también Natán, en la Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos primero y los siguientes. Y ellos pues tenían una estrecha relación con la corte. ¿Por qué? Porque su independencia pues era realmente sorprendente. Ahora, a diferencia de los otros profetas que se dedicaban a escribir, como Nahum y Habacuc, al menos si están relacionados con ellos, encontramos también rasgos inequívocos en los profetas, que son como Zacarías o como es Ageo. Ahora, sí, el Antiguo Testamento nos llena de muchos profetas. Tenemos a Amós, desde Amós hasta Malaquías, en donde lo que domina principalmente es la palabra como medio de proclamación. Las actuaciones de los profetas se reducen a acciones simbólicas, las cuales no son una ilustración, sino una prefiguración de palabras. Los profetas clásicos actúan en 3 periodos: en la época de la caída del Reino del Norte, hacia el año 721 a.C., en la del Reino del Sur, hacia el año 597 a.C., y en la época del destierro hasta el 539 a.C., fecha aproximadamente de la caída de Babilonia. Con respecto a la historia, la predicación se movía en una dirección horizontal, o sea, del pueblo para los pueblos, y una manera vertical, que iba del pasado, presente y del futuro. Entonces es esta dimensión futura la que hace que el profeta haga el anuncio, porque se le dirige la palabra, se dirige la predicción al pueblo, porque diciéndole que puede que ocurran algunas situaciones. Primera, un juicio, y otra, muy especial, la salvación. Con lo que corresponde ahora en el Nuevo Testamento, la palabra profetés aparece unas 144 veces, con la mayor frecuencia en Mateo, aparece 37 veces, y en Lucas hasta unas 29 veces. Ahora en los Hechos de los Apóstoles pues aparece unas 30 veces. Mientras que en Marcos solo se encuentra 6 veces, en Juan y en Pablo 14 veces en cada uno. Entonces, ahora este sustantivo, este profetés, designa al anunciador o al expositor de la relación divina, en donde primero, la mayor parte de las veces, los profetas del Antiguo Testamento pues eran los separados, los que ya habían anunciado que estas cosas tenían que pasar. Pero entre ellos dos el vínculo es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el que va a hacer que se continúe esa tradición, pero ahora él, por ser el que está en medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, él es el que va a hacer el vínculo. Entonces Juan Bautista tiene un papel muy especial entre lo que son las profecías del Antiguo Testamento a los profetas que están en el Nuevo Testamento. Está también Jesús y los que van a anunciar el reino de Dios después de que Jesús ha subido a los cielos. Continuando con esta idea de Juan el Bautista, debemos de hacer hincapié en de que en él ya se hacía suya la presente de la idea de un juicio y de la penitencia, y es más, incluso Juan el Bautista la radicalizó. Su predicación tiende a la mejora moral y a la inseguridad del judío, que se siente consciente de su religión pero aún así no obedece.
Entonces él, como un profeta que va a vincular el Antiguo con el Nuevo Testamento, hace del bautismo un sacramento de penitencia, con el cual se va a empezar a atestiguar la conversión y con ello salvarse a las demás personas que se bautizan. Esto pues se insinúa como algo considerado que puede, por decirlo así, hacer una predicción de lo que Jesús va a hacer con el bautismo en el Pentecostés. Ahora, Jesucristo se le denomina como profeta y generalmente esto ocurre en Marcos capítulo 6 versículo 15, capítulo 8 versículo 27 y siguientes, en donde se piensa como un profeta contemporáneo, el cual hace remontar afirmaciones de los profetas del Antiguo Testamento. Según este Nuevo Testamento, Jesús es más que los profetas, como bien lo dice Mateo en el capítulo 12, versículo 41, ya que Él no solo anuncia la salvación, sino que también la trae. Entonces, legítimamente Jesús solo puede ser designado como profeta por el sentido de lo que dice el Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15, o como podemos también anexarlo como Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, cuando por ejemplo lo llegan a visitar los sabios, los reyes, que ven en él la figura anunciada por los profetas. Entonces pues son esos actos los que nos hacen considerar de que Jesús era el profeta contemporáneo y el que no solamente va a anunciar la salvación, sino que también la trae. Ahora, todos como católicos cristianos tenemos la obligación de ser profetas. Obviamente la inspiración nos llega revelada por el Evangelio. Habrá algunas ocasiones en las que nuestra vida, como dice el Evangelio el día de hoy, pues no podemos ser considerados profetas ni siquiera en nuestra tierra. Pero aún así, eso no quiere decir que no debamos, con nuestra conducta, dar el ejemplo de que existe la salvación. Por ello, a lo único que yo te invito es de que veas en esta actividad de la profecía algo que sí, efectivamente, puede que esté lleno de ingratitudes, de poco reconocimiento, de una actividad que incluso no puede dejar algo material. Pero ninguno de los profetas que han anunciado la salvación, o que la han predicado, o que han hecho ver al pueblo de que es necesaria la conversión, trabajaron por eso. La verdad es que no. Ana es la única que lleva el título de profetisa, según Lucas en el capítulo 2, versículo 36. En el Benedictus de Zacarías es calificado como una profecía inspirada por el Espíritu Santo, y Zacarías lo único que hace nada más es anunciarnos que ya puede ver, ya puede descansar. O también Isabel en Lucas capítulo 1 versículo 41 y siguientes, y también Simeón en Lucas capítulo 2 versículo 25, donde ellos hablan que gracias al Espíritu Santo se les puede, pues la gente puede recibir ese don profético. Aunque sí hay una cuestión que tiene que ser muy remarcada: el cuidado contra los falsos profetas, porque si también hay un gran número de católicos cristianos que aplican este término de las profecías a cuestiones diversas en las predicaciones, también nos puede hacer caer en sentencias, por ejemplo, que no son auténticas del Señor. Y esto no solamente ocurrió en los primeros tiempos, sino que también está ocurriendo en nuestras épocas. Finalmente, cuando uno habla, por ejemplo, del libro de las Revelaciones, aquí se hace especial mención sobre los profetas, porque es aquí
en donde realmente los apóstoles ya han dejado de tener el papel preponderante que tenían a la obra de Jesús. Aquí los profetas en el libro de las Revelaciones son los que están más anunciando todas las cosas que pueden pasar y también invitándonos a ser consoladores, a ser consejeros, a ser guías, porque pues Jesús es profeta, es el profeta de Dios. Y lo único entonces que tenemos que hacer de nosotros mismos es deducir lo que puede llevarnos a nosotros a la salvación. Un profeta es entonces aquella persona que es capaz de descubrir los planes secretos de Dios. Aquella persona que no solamente tiene visiones, sino que habla y dice las cosas con autoridad y lo hace de una manera inspirada, de una manera en la que nosotros simplemente podemos aceptar de que nuestra conducta no está siendo fiel a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Yo te invito a reflexionar más sobre lo que es ser profeta, porque desde el bautismo nos hemos convertido en sacerdotes, profetas y reyes. Muchísimas gracias.